Buenos días, señores consejeros, público en general. Señor secretario, buen día. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario se sirva a pasar la lista de asistencia. Con gusto, maestras. Señor consejero, buenos días. Como lo solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta, felicito de Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidente, con 3 asistencias. Sí, bastante. Les invitamos, nos pongamos de pie. Al existir quórum, siendo las 11 horas con 3 minutos del día 18 del mes de febrero del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora sí, por favor. Le solicito al secretario de lectura al orden del día. Con gusto, maestra. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 7 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2 tenemos instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de febrero del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión número RR/219/2014, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría, y del recurso de revisión número RR/338/2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión número RR/314/2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, y del recurso de revisión RR/409/2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión número RR/264/2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, y del recurso de revisión número RR/371/2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Como punto número 8 tenemos sorteos de los expedientes identificados con los siguientes números. RQ/138/2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco. RQ/141/2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco. RQ/144/2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. RR/284/2014, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. RR/342/2014 y sus acumulados RR/343, 344, 345 y 346, todos del 2014, promovido en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco. RR/348/2014, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. RR/379/2014 y su acumulado el 380 del mismo año en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. RR/385/2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, y por último el RR/389/2014, promovido en contra del órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco. Como punto número 9 tenemos asuntos generales, y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias. Le solicito al secretario ponga a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor. El orden del día ha sido aprobado, consejera presidenta, con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto cuarto del orden del día concierne a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 del mes y año en curso, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este pleno para que pusieran por escrito sus
habido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria antes citada, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta antes citada. Con gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestar. A favor. Consejera, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de febrero del año en curso con 3 votos a favor. Bien, el punto quinto del orden del día es relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Se le concede el uso de la voz para que dé a conocer los proyectos que pone a consideración de este cuerpo político. Con su permiso, consejera presidenta, estimado compañero Isidro Rodríguez. Nuestra ponencia presenta 2 proyectos de resolución. El primero es identificado con el número RR 338 de la serie 2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. El interés informativo versó sobre la relación de aspirantes a plazas docentes que presentaron examen de oposición para el ciclo 2014-2015 de todos los niveles educativos, identificados por foro, especialidad, nivel educativo, nombre y apellidos. En primera instancia, la Secretaría de Educación emite el acuerdo de disponibilidad, donde traduce la incompetencia para atender esta solicitud de información. Sin embargo, el apego al marco normativo dentro del propio acuerdo señala la ruta donde el ciudadano puede consultar la información de su interés, que es exactamente tal cual la que está pidiendo. Y en este acuerdo remite a la página web de la Secretaría de Educación Federal, donde se encuentra esta información de los aspirantes a plazas docentes. Sin embargo, el hoy inconforme recurre este acuerdo de disponibilidad, donde se argumenta la incompetencia y se refiere al lugar donde se encuentra publicada la información, porque a juicio del inconforme esta información es procesada por el sujeto obligado. Por tal motivo, al colaborar la Secretaría de Educación Estatal con la Federal, es poseedora de la información. En los alegatos, el sujeto obligado manifiesta a su favor, argumentando que, en resumidas cuentas, la Secretaría de Educación Pública del rango federal es quien administra el sistema donde se registran los aspirantes a plazas docentes. Nosotros, al realizar la revisión de la página web a donde fue remitido el solicitante, podemos encontrar que se encuentra, podemos refrendar que allí se encuentra publicada la información consistente en la posición de prelación, el folio del sustentante, grupo de desempeño, nivel de desempeño, puntuaciones, total del instrumento de evaluación, área de intervención didáctica, área de aspectos curriculares, nivel de desempeño, puntuación total del instrumento de evaluación, puntuaciones totales del instrumento con el cual se aplican las pruebas, puntuación del área de compromiso ético, puntuación del área de mejora profesional y en el área de gestión escolar y vinculación con la comunidad. Como podemos observar, efectivamente la Secretaría de Educación del Gobierno de la República
posee y administra esta base de datos relacionada intrínsecamente con el requerimiento informativo del hoy recurrente, consistente en la relación de los aspirantes a plazas docentes para el ciclo 2014-2015. Ante estos hechos, nosotros proponemos confirmar el acuerdo emitido desde un primer momento por la Secretaría de Educación, en virtud de que no le asiste la razón al ciudadano. No sé si le parece, pasamos al otro asunto y ya después será el punto de vista de cada uno de nosotros. Presentamos este último asunto con el número 219-2014, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. En este caso, el requerimiento informativo versó sobre el resultado de 46 auditorías que se mencionaron en una respuesta de la Secretaría de Contraloría y otra solicitud de información. En resumidas cuentas, la persona quiere saber cuáles son los resultados de las 46 auditorías que en otra respuesta a solicitudes de información mencionó la propia Contraloría, el propio sujeto obligado. El sujeto obligado menciona que esta información había sido previamente publicada en el portal de transparencia y enviada por el sistema Infomex como respuesta a otra solicitud de información. Allí se detalló cuáles auditorías estaban en proceso y cuáles estaban bajo reserva. Pero el sujeto obligado no entregó los resultados solicitados, ni tampoco dio mayor referencia en qué lugar exacto del portal de transparencia se localiza la información, es decir, la ruta. No está establecida la ruta que debe seguir el internauta para acceder a esta información. El inconforme argumenta que esta respuesta es confusa y muestra agravio que no fueron entregados los resultados de las auditorías que pidió. Debemos de recordar en principio que el informe de resultados de las auditorías, por disposición del legislador, son consideradas como información pública de oficio. Quiere decir que esta información de forma proactiva debe publicarse por parte de todos los sujetos obligados y las cuales no admiten en lo absoluto ninguna hipótesis de reserva de la información. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar estos tres acuerdos que se emitieron en la solicitud de información y requerir al sujeto obligado para entregar los resultados de las 46 auditorías motivo de esta solicitud de información. Esos son todos los asuntos que presenta nuestra ponencia. Muchas gracias. Consejero, si tiene que manifestar en relación al sentido y contenido de estos proyectos, se le concede el uso de la palabra. Bien, en el primer caso es muy probable que la Secretaría de Educación del Estado le informa con precisión al recurrente cuál es la liga en donde puede consultar la información, orientándolo inclusive a consultar esa página, ya que ellos no controlan los planes de evaluación para calificar como docentes. Sin embargo, el recurrente no lo admite, pero pues en el estudio se concreta efectivamente que la Secretaría de Educación Pública del Estado en sus argumentos precisa en qué elementos pueden encontrar la información y efectivamente aportar a nosotros la información, en este caso
caso la ponencia del doctor muestra dónde se encuentra la información contenida en la carta. En el segundo caso, no hay que olvidar que el artículo 10 de la ley manifiesta como información mínima de oficio los importes de auditoría. En este caso, se observan los reportes de cero y otros que se encuentran en proceso de terminación, pero también es elocuente manifestar que la cuenta pública del 2013 misma que fue calificada ya en el 2014 y consecuentemente para que el Congreso del Estado pueda dar una respuesta del uso presupuestal de ese ejercicio, pues tuvo que haber tenido a la mano en su momento los informes de auditoría bien elaborados por el órgano superior de fiscalización, Contraloría, o en su momento los externos, auditores externos que esta dependencia haya contratado. Consecuentemente, la razón es en favor del recurrente en el segundo caso, y en el primer caso la confirmación, desde mi personal punto de vista también correcto. Hacer una precisión relativo a este asunto de la Secretaría de Contraloría. Estamos tratando el tema de 46 auditorías. Hasta el corte de caja en este momento tenemos que una auditoría está concluida, 18 están reservadas. Esta reserva es revocada la propuesta de este proyecto porque los resultados de las auditorías son información mínima de oficio. Las 27 restantes que se encuentran en el proceso, pues será el sujeto obligado el que informe sobre el estado en el que se encuentran estas auditorías y al momento de la proyección de este asunto se encuentran en proceso. Si ya están concluidas, deberán entregar los resultados. Si no están concluidas, pues deberá esperarse al término y una vez que concluyan, publicitar la información tal cual como lo mandata el legislador en el capítulo de información de oficio. Sí, es correcto. Solo quiero precisar que vuelvo a este argumento de que el Congreso del Estado, sin elementos de auditorías, no puede calificar una cuenta. Ya la calificó, ya la aprobó, la reprobó. Entonces, el informe tuvo que haberse procesado. No entiendo por qué. No, claro, no de nosotros, el informe de Contraloría diga que está en proceso. Después de 2013 ya concluye, estamos inclusive en el 2014. Entonces, entre comillas, dejo ahí la acción de la propia Contraloría en donde como argumento manifieste que está en proceso. No puede estar en proceso una auditoría si ya está calificada la Contraloría. Cuando menos hasta este momento, en lo personal no conozco que en el periódico oficial del Estado, el 31 de diciembre de 2014, se haya quedado alguna reprobada. Al ser calificada, tuvo que haber tenido un elemento del Congreso del Estado para poder aprobar esas cuentas. ¿Por qué? Porque en los informes de auditoría existen observaciones. En las observaciones, las áreas de asesoría del Congreso del Estado toman decisiones para aprobar o reprobar una cuenta. Entonces, no entiendo ahí la posición de Contraloría. Claro, el documento tal y como lo tienes es correcto, pero este proceso de auditoría, entre comillas, no puede estar en proceso. Es el argumento del sujeto obligado, pero se toma como tal, literalmente, como efectivamente lo manifiesta el resolutivo, señor consejero. Yo creo que si el sujeto obligado o el titular de la unidad de acceso a la información sabe y conoce perfectamente bien la norma jurídica, en este caso la transparencia, la ley de transparencia y acceso a la información pública, se debe dar tal y como aparece, toda vez que efectivamente las auditorías deben de estar concluidas toda vez que ya se aprobó la cuenta pública. Es una consecuencia precisamente para la aprobación de la cuenta.
Le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este cuerpo colegiado los dos proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio Bojorquez Pereira. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los dos proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero José Antonio Bojorquez Pereira. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bojorquez Pereira. A favor. Consejera Presidenta, el informe con el proyecto de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Bien, pasamos al punto sexto del orden del día, que es relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que presenta a este pleno. Con su permiso, consejera presidenta, consejero José Antonio Bojorquez, me permito poner a la consideración del pleno por recurso de revisión. El primero es el 314, diagonal 2014, interpuesto en contra de la Secretaría de Salud. La solicitud de origen requiere el recurrente de lo siguiente. Hace una literalidad de la manera siguiente: periodo año 2003, documento, informe pormenorizado, precisión, informe pormenorizado relativos a procedimiento de responsabilidad administrativa emitido por el sujeto obligado a la Secretaría de la Contraloría. Acotada, documentos individuales solicitados por la Secretaría de Contraloría a ese sujeto obligado. Información que permite la posibilidad práctica de cumplimiento para declarar, dice el recurrente. Primero, la existencia y presentación. 2, la negativa de información. Y 3, declarar la inexistencia. De entrada, pues, el recurrente está debidamente documentado de la ley de la materia, porque la manifiesta cuáles son las 3 posibilidades de respuesta que puede recibir. Bien, pues la Secretaría de Salud en su momento previno al recurrente y al final le niega la información porque según la prevención no fue desahogada de manera fundada y motivada. Pero bueno, aquí nosotros proponemos la revocación en razón de que la prevención tampoco fue debidamente fundada y motivada por parte del sujeto obligado, en razón de que es muy precisa la solicitud de información cuando solicitan los informes relativos a procedimientos de responsabilidad administrativa que el sujeto obligado emitió a la Secretaría de Contraloría para que ésta le diera seguimiento. Y encontramos allí que la información, pues obviamente debe proporcionarse en razón de que la unidad de seguimiento, el departamento de supervisión, que son áreas que están integradas dentro del manual de organización del sujeto obligado, tiene como función y atribuciones primigenias el de mantener y darle seguimiento a los procedimientos de responsabilidad del servidor público que se hayan emitido a la Secretaría de la Contraloría para que ésta aplique las responsabilidades correspondientes. Consecuentemente, desde nuestro estudio que realizamos, la respuesta sí está bien planteada, no al proceso que la autoridad en su momento realizó de prevenir. Y desde luego, como existen las áreas que obviamente tienen las atribuciones, como bien lo mencioné hace un momento, de darle seguimiento a estos procedimientos de responsabilidad de servidores públicos, propongo lo siguiente: ordenar al titular del sujeto obligado para que en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que suelte efecto la notificación de la presente resolución, incluya quien corresponda, admite, tramite y dé respuesta a la solicitud mediante el acuerdo que conforme a derecho proceda, y en consecuencia el sujeto obligado procederá de la siguiente manera. Primero, si la información requerida se encuentra estrictamente vinculada con algún procedimiento administrativo de responsabilidad
responsabilidad instaurado en contra de un servidor público, el sujeto obligado deberá emitir el acuerdo de reserva correspondiente debidamente fundado y motivado y notificarlo al recurrente a través del medio que éste eligió al momento de realizar su solicitud. Segundo, no obstante lo anterior, si alguna parte de la información solicitada no tiene relación directa con el procedimiento administrativo de responsabilidad, el sujeto obligado deberá elaborar una versión pública. Para ello, de conformidad con el artículo 50 del reglamento de la ley que lo rige, el sujeto obligado deberá reproducir la información dejando en blanco los espacios que ocupa la información de acceso restringido y colocar en su lugar la leyenda espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial. Esta versión deberá proporcionar al solicitante mediante un acuerdo de disponibilidad informativa y enviarla a través de la vía que requiere. Por lo tanto, propongo la revocación de este asunto en razón de que la prevención y la negación de la información son improcedentes por parte del sujeto obligado. No sé, pasa al segundo asunto y al final ya se me... Por último, pongo a la consideración de ustedes el siguiente recurso, que es el 409/2014, interpuesto en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tenosique, Tabasco. La solicitud versa sobre lo siguiente: solicito todos los memorándum que firmó el LAE Alejandro Salvador Vera Suárez, director de Finanzas Municipal de SH Ayuntamiento, en lo que va del año 2014. El 17 de octubre de 2014, el sujeto obligado emitió un proveído denominado Acuerdo de Respuesta de Negativa. El solicitante, desde luego, se inconformó con esa negativa. Y bueno, del estudio hacemos las siguientes remembranzas. Primero, del artículo segundo párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en donde concretamente se indica que la información creada, administrada o en posesión de los sujetos obligados se considera un bien público accesible a toda persona. A la vez, el artículo 5, fracción 5 de la misma ley manifiesta que los registros, archivos o datos contenidos en documentos que hayan sido generados o obtenidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren en su posesión es información pública. En ese sentido, el sujeto obligado, cuando manifiesta las razones por qué no le proporciona la información al recurrente, concreta 4 puntos. No puede ser entregado porque son documentos que requieren cada dirección para el desarrollo, función, operación y sustento de sus operaciones. Segundo, los documentos requeridos son un medio de información entre las áreas de su administración e incluso otras dependencias. Tercero, el hecho de entregar una información dejaría en estado de indefensión a la dirección e incluso al ayuntamiento, pues no habría comprobantes ante otras dependencias, el órgano superior de fiscalización del Estado y la Auditoría Superior de la Federación. Cuarto, que al solicitar todos los memorandos se refiere claramente a los memorándum originales, no solicita copia ni mucho menos señala ningún medio de reproducción por el cual quisiera recibir la información, como lo establece la fracción 4 del artículo 44 de la ley de la materia. Esos son los argumentos que manifiesta el sujeto obligado para negar la información, en donde concretamente dice que puede perjudicar las actividades internas de la dependencia y con otras dependencias como el órgano superior de fiscalización y la Auditoría Superior de la Federación, entre otros. Sin embargo, al contrario censo de lo manifestado por el sujeto obligado, que lo resolvemos, consultamos el sistema INCOMEX. No hay que olvidar que dice que le están solicitando los memorándum originales, entre otros puntos que manifiesta el recurrente, el sujeto obligado. Consultamos desde luego el sistema INCOMEX abajo y encontramos que el recurrente eligió como medio de notificación
autenticación para recibir la información solicitada el propio sistema electrónico de uso remoto Infomex Tabasco, es decir, por vía electrónica. En ese hecho, al elegir como medio de entrega el sistema Infomex Tabasco, se condicionaba al sujeto obligado a digitalizar la información y posteriormente enviarla en la vía elegida, y no, pues obviamente, el original como bien lo indica el sujeto obligado. Y como bien sabemos, la ley de la materia establece que los sujetos obligados procurarán adoptar la tecnología de vanguardia e informática a fin de atender la solicitud de información pública, preferentemente por la vía electrónica. Consecuentemente, el proporcionar de forma electrónica los documentos requeridos no constituye óbice obstáculo ni condiciona el ejercicio ni condiciona el ejercicio de las funciones y cumplimiento de las obligaciones que realiza la Dirección de Finanzas, y mucho menos para el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tenosique, Tabasco. En ese sentido, en razón de los argumentos y fundamentos y motivaciones que se incluyen dentro del proyecto resolutivo, propongo revocar y máxime que la propia dependencia, sujeto obligado, con lo que manifiesta en su negativa, confirma que existe memorando y consecuentemente, conforme lo establece el artículo 2 y 5 de la Ley de Transparencia, es información pública que debe procesarse y entregarse de manera oportuna al recurrente. Propongo entonces la revocación de este asunto. Yo creo que hay un tema toral. Recientemente nosotros, la semana anterior, la semana pasada, tuvimos un elemento muy importante en donde la participación de un magistrado, ex magistrado, presentó una ponencia, el ministro Mario Azuero, con mucha propiedad nos hizo recordar toda la normatividad jurídica de fundamentación y motivación y los elementos que hoy Transparencia tiene para obligar a cada uno de los sujetos obligados a darle cumplimiento a una ley. Desafortunadamente siempre ocurre en los ayuntamientos y desde luego los responsables de las unidades de información desafortunadamente tienen poca participación, y yo creo que es uno de los elementos que no premia para efecto de darle respuesta en tiempo a la solicitud de información. Entonces propongo en este caso su revocación, y por lo tanto le pido consejo al presidente de la someta a votación, señor consejero. ¿Tiene alguna cuestión que manifestar en el sentido de estos dos asuntos? Es rescatable este asunto del Ayuntamiento de Tenosique, porque en el acuerdo que este acuerdo de respuesta negativa a la solicitud, ahí se advierte las entrañas de la concepción patrimonialista de la información, que dice en la segunda página de este acuerdo: los documentos no pueden ser entregados toda vez que son documentos que pertenecen a cada dirección y a este ayuntamiento. Se apropiaron La información pública es un bien público accesible a todas las personas. Y esta vieja forma de concebir la información en posesión de las instituciones públicas, que es denominada patrimonialista, es precisamente la cultura que hay que erradicar y suplantarla por la apertura informativa, razón de ser de este programa. ¿Alguna otra cuestión? Bien, en efecto, tal y como ustedes nos han manifestado, yo creo que tenemos que aplicar la ley correctamente, tenemos que tener ese sentido de legalidad, ese principio que trae la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo
a la legalidad. Cuando no se cumple estrictamente como debe ser, acorde a lo dispuesto por las normas jurídicas, no solamente estamos incumpliendo o no estamos observando las normas jurídicas, sino además estamos fracturando el Estado de Derecho. Para que haya un verdadero Estado de Derecho es menester de que se cumpla con las normas jurídicas, que se acaten, que se observen y se acaten. Y aquí no tendría caso revocar un acuerdo de reserva porque se dice que es propiedad del ayuntamiento del municipio de Tenosique. Yo creo que nada es nuestro. Tratándose de cuestiones públicas, no nos pertenece nada. Nosotros somos simplemente servidores públicos y como tal hay que darlo. Aunado a este gran avance que se tiene, que es el derecho de acceso a la información pública, ¿por qué no darlo? Que se oculta. Yo creo que tenemos que ser claros, precisos, y qué bueno que se revoca porque va con el cumplimiento de las normas jurídicas que nos rigen, la ley de transparencia. Si nosotros como árbitros en este asunto no hacemos valer la ley, pues estamos mal. Es bueno pues que se dé a conocer que los sujetos obligados no son dueños de nada. Nosotros no somos dueños de nada, ni de la propia vida en un momento determinado, porque también se va. Entonces, ¿por qué no cumplir debidamente con la ley? En ese sentido yo sí insisto que las normas jurídicas se tienen que cumplir, si no, ¿qué razón tiene de ser? ¿Para qué se crea? Si no va a ser un derecho positivo para los efectos de que se cumple debidamente. Estoy de acuerdo en las dos resoluciones y los puntos de vista que da el consejero Isidro en relación al contenido, al fundamento legal y a los argumentos que da al sujeto juzgado para los efectos que entregue la información que tiene. Entonces le pido al secretario ejecutivo que ponga a consideración de este cuerpo colegiado los dos proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez Reyes. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración a este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias y pasamos al punto siguiente. Es el punto séptimo y se refiere a las propuestas de proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Y para ello me permito proponer a los consejeros que integramos este pleno dos recursos de revisión, que es el 264 y el 371, ambos del 2014, y ambos se revocan. Ese es el sentido, pero también es veto obligado, es la Secretaría de Salud. Por ello, si me lo permiten, conjuntamente quiero darlos a conocer. En el primer asunto se requiere se exhiban los oficios y anexos enviados por parte de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Contraloría durante el año 2014. Ese es en relación al 264. Y por cuanto hace al 371, solicita informe detallado de la inversión en equipo y remodelación de la unidad de cirugía ambulatoria y centro de referencia Bartolomé Reyes. De las actuaciones de auto se encuentra que el recurrente considera que se lesionó su derecho de acceso a la información pública al dictarse acuerdos en el que se determinó tener por no presentada la solicitud de información materia de estos recursos. En ese sentido, es menester tomar en cuenta que los acuerdos impugnados nacen del proveído de prevención
en el que se le comunica a los inconformes que su solicitud no es clara, precisa, porque no se identifica la información o documento a la cual pretenden acceder mediante el derecho de acceso a la información, y por ello el ente público procedió a prevenirlos conforme lo previsto por los artículos 44, fracción tercera de la ley de la materia, que a la letra dice. Si me permiten, yo les voy a leer lo que se señala en dicho precepto. La solicitud de acceso a la información que se presenta por escrito deberá contener cuando menos con los siguientes datos. Fracción tercera. Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere. Si la solicitud es oscura, confusa o no contiene todos los datos requeridos, el sujeto obligado deberá hacérselo saber por un escrito al solicitante en un plazo no mayor de 5 días hábiles después de recibir aquella, o a fin de que se aclare o complete un plazo igual al anterior. Entonces, los recurrentes dieron contestación a la prevención que hizo la Secretaría de Salud, y de la lectura de esa se advierte que la solicitud es clara y precisa, y en consecuencia el sujeto obligado debió haber dictado los acuerdos de solicitud no presentada. De acuerdo a todos estos elementos y al análisis que se hace íntegramente a todos los elementos de pruebas que obran dentro del recurso de revisión, de los recursos de revisión que presento ante ustedes, nos encontramos que le asiste la razón al recurrente, y por ende lo que procede es revocar en ambos asuntos el acuerdo, y se les exige que deben de dar la información que solicita el que impugna, el que comparece ante esta autoridad para los efectos de que se entregue la información en los términos que la tenga el sujeto obligado. Esos son los dos asuntos que pongo a consideración de ustedes, y si tienen alguna cuestión que hacer valer, yo les pido por favor me la señalen para tomar apuntes al respecto. Consejero. No tengo comentarios adicionales, está perfectamente delineada la litis, resuelto el problema jurídico y pues, con claridad la argumentación donde se propone la revocación de los acuerdos. Bien, ¿ustedes, señor consejero? Ningún comentario, señor presidente. Muchas gracias. Le pido al secretario ponga a consideración de este cuerpo policial los dos proyectos de resolución que acabo de dar a conocer a este pleno para los efectos correspondientes. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las dos propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Cortés Pérez Nieto. A favor. Consejera Felicitas del Carmen Flores Castro. A favor. Consejera Presidenta, informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. El punto octavo del orden del día concierne a los sorteos de los recursos del trámite. Solicito al secretario ejecutivo proceda a realizar dichos sorteos. Gracias, maestra. Señores consejeros, me permito informarle que previo al sorteo realizado por esta secretaria le correspondieron los siguientes expedientes para efectos de la elaboración de los proyectos de resolución que en derecho correspondan. Para efectos de la ponencia, el consejero Isidro Rodríguez Reyes me permite informarle que le correspondieron los siguientes expedientes. El identificado como RQ-138-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco. El recurso de revisión RR-284-2014, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y los recursos de revisión 379-2014 y su acumulado 380, igual del 2014, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para efectos de la ponencia del consejero José Antonio Cortés Pérez Nieto, me permito darle cuenta que le correspondieron los siguientes expedientes. El RQ-141-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Cumbacán, Tabasco. Los recursos de revisión 342-2014 y sus acumulados
343, 344, 345 y 346, todos del 2014, promovido en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión RR-385-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Por último, para efectos de la ponencia, la consejera presidenta, maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro, le doy cuenta que le correspondieron los expedientes identificados con los números RQ-144-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. El recurso de revisión RR-348-2014, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y por último, el recurso de revisión RR-389-2014, promovido en contra del órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco. Es cuanto, consejero. Muchas gracias. Pasamos al punto 9, que es relativo a asuntos generales. Y los invito a los señores consejeros si tienen o desean hacer uso de la voz, con mucho gusto se les concede en relación a lo de viernes. Claro, quisiera aprovechar a comentar que el próximo viernes, como es el de conocimiento de todos nosotros, tenemos la jornada de protección de datos personales vinculada íntimamente con el primer encuentro de comisionados de la región sur-sureste que celebramos la semana pasada. Aprovechando la asistencia de los medios de comunicación en esta sesión, quisiéramos pedirle que hagan extensiva la invitación a las personas para asistir este viernes 20 a la jornada de protección de datos personales que se llevará a cabo a las 9:30 de la mañana en el auditorio Eduardo Aldain Hernández de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. El registro y programa del evento se encuentra en itai.org.mx/jornada. Ok, usted tiene... Bien, solamente seguir insistiendo en que es muy importante la participación de toda la sociedad en un tema toral de protección de datos personales. Por muchas acciones que están sucediendo en el país y que vale la pena que los niños, los jóvenes empiecen a guardar su información, comiencen a aprender cómo guardar su información y evitar obviamente que esto pueda surgir en diversas páginas electrónicas con consecuencias de violación a su privacidad. Y vale la pena que también los sujetos obligados estén atentos a estas nuevas y trascendentales informaciones que nos traen los conferencistas sobre este tema toral de protección de datos personales, porque al ser responsables de las llaves de privacidad, responsables de cuidar esos datos personales, pueden conocer de cerca cuáles son las normas, los lineamientos, obviamente, que adoptamos para efectos de que se dé cumplimiento en tiempo y forma a estas disposiciones que vienen normadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, concretamente del Estado de Tabasco y a nivel nacional. Sabemos que ya hay una ley general que protege los datos personales en poder de los particulares, como son, no sé, tiendas de autoservicio y toda aquella información que nosotros como personas le entreguemos a proveedores de bienes y servicios. Es importante conocer cómo manejar esa privacidad y la obligación que tienen los empresarios y quienes acumulen información de resguardar información de cada uno de nosotros. Ojalá y puedan acompañarnos, insisto mucho, los titulares de los sujetos obligados parece que se olvidan de que hay una ley de transparencia y solamente mandan a los responsables de sus unidades de acceso a la información. Y yo creo que es importante que hasta quienes hoy están aspirando a puestos de elección popular se enteren fehacientemente de que México está en una transformación total y que hoy el Instituto Federal de Acceso a la Información y la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública están luchando porque la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no sufra modificaciones como
se propuso, porque de lo contrario estaríamos en un retroceso de acceso a la información, y vale la pena que los medios de comunicación lo puedan reproducir, se puedan enterar qué es lo que están haciendo nuestros diputados, nuestros senadores, y que esa ley que hoy nosotros, a través de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información y el IPAI impulsamos, tiene totalmente una apertura de acceso a la información pública, y sobre todo que nos conduce a que efectivamente se dé ese acto total que buscamos de gobiernos abiertos, que tanto impulsaba nuestro consejero José Antonio Bocorque, y que forma parte de luego de las estructuras de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, y que pues es uno de los que de alguna forma ha estado participando abiertamente en los gobiernos abiertos. Muchas gracias, y ojalá y nos puedan acompañar este viernes a partir de las 9:30 horas en el auditorio Eduardo Altay, el maestro Eduardo Altay, y desde luego de nuestra máxima institución, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, concretamente la escuela, la División de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias. Como no, si me permiten, yo también quiero reiterar al que asistan a este evento es de gran trascendencia, máximo que los que van a exponer los temas concernientes a datos personales son gente calificada, son gentes eficientes en el tema, y que de alguna manera nos va a permitir tener un conocimiento mucho más amplio y profundo en relación a este tema. Por eso les reiteramos su asistencia. Va a ser el día 20 de este mes, el viernes, 9:30 de la mañana, en el auditorio Eduardo Alday Hernández de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la OJA. Entonces es importante pues que asistamos, y como dice el consejero Isidro, y yo estoy de acuerdo con él, de que raras veces o nunca, por lo regular, hemos visto a los titulares de los sujetos obligados, y esto no es lo mismo que ellos asistan a que manden al titular de la unidad de acceso a la información para los efectos de que de una manera más directa conozcan bien el tema en relación al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Por eso se les invita a los sujetos obligados, asistan, vale la pena, porque esa es realmente lo que se requiere para que haya una cultura de la transparencia. Pero si no lo hacemos, pues no podemos entender cómo y de qué manera vamos a cumplir con las normas jurídicas. Este es un imperativo que todos debemos asistir. Entonces, ahí les esperamos el viernes, a todos los aquí presentes, a los medios de comunicación que son tan importantes, porque son la parte que nos ayuda y coadyuva a la difusión de estos temas que hoy en día son de gran relevancia para todos nosotros. Muchas gracias. Entonces, vamos a no existir más asuntos que tratar en este punto, y siendo las 11:56 del día 18 del mes de febrero del año en curso, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será en una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día 24 de este mes